Hola a todos, ¿cómo están? Perdón. Bienvenidos a la clase 23 de física, 24 quizás. Hoy vamos a ver, como lo dice el título, electricidad. Vamos a comenzar la parte del módulo electivo, ¿sí? Para que le avisen a sus amigos a que vengan a verlo. Vamos a partir de la parte de electricidad y a sentar unas bases que son súper importantes para después hacer la parte un poco más difícil, que es de circuitos y voltajes e intensidades. De todas formas, esta materia la van a preguntar en la prueba. De hecho, vamos a hacer una pregunta del ensayo de Emre que publicó hace 2 meses. Ya la resolvimos una vez, pero la vamos a hacer de nuevo una vez, entendiendo la materia, porque la vez pasada la hicimos aprovechando el vuelo de que estábamos haciendo todas las preguntas del módulo lectivo. Ahora la vamos a hacer bien. Entonces vamos a comenzar con la electrostática. Al final vamos a partir viendo la física de la interacción de las cargas. ¿Sí? Partimos con una definición un poco usual. Ya hemos hecho varias veces esto. La electrostática es la física que estudia entonces la interacción de las cargas. Y como vemos, tienen que estar en reposo porque es la electricidad estática. Cuando se produce el movimiento, que también lo vamos a ver más adelante, se producen otros tipos de efectos que no los vamos a describir todavía, sino que más adelante. ¿Ya? Pero para partir es importante entender eh, qué son entonces las cargas, ¿cierto? Vamos a llamar una carga eléctrica a una propiedad física. Al final es como de nuevo, las ciencias naturales sirven para describir la naturaleza. Entonces, yo veo cómo funciona mi organismo, lo estudio, veo su comportamiento, veo que es similar en todas las personas, a eso le llamo biología del cuerpo, ¿sí? Biología del ambiente con lo mismo, pero en el ecosistema. La química es un poco lo mismo. Y la física estudia los comportamientos que producen básicamente movimiento. Entonces, vamos a ver cómo predecir estos movimientos. Vimos ya al principio del módulo común cómo predecir el movimiento de las masas, ¿cierto? Que tiene una velocidad, etcétera, etcétera, con una fuerza. Ahora vamos a ver otra propiedad de la materia que se llama carga. ¿Sí? Le llamaron carga porque a Franklin se le ocurrió. De hecho, el sentido positivo y negativo también se le ocurrió a él. Y él dijo, bueno, este es positivo y este es negativo porque había que darle un nombre, ¿cierto? Es como cuando nace un hijo, hay que ponerle un nombre, bueno, le ponemos, a mí me pusieron Tomás, ¿sí? Pero hay mucha gente que se llama de otra forma y es solo ocurrencia del papá, el que se le ocurrió el nombre, ¿sí? Entonces la carga eléctrica es una propiedad física, ¿sí? Que es intrínseca a los átomos, o sea que viene dentro de la partícula, no se la puedo quitar, ¿sí? Em, Se manifiesta, como nosotros la reconocemos, a través de fuerzas de atracción y repulsión, ¿sí? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, dos partículas. Esa parte de subatómica al final da un poco lo mismo, porque no es necesario que sea subatómico para que tenga carga. Eso sí, la carga viene dentro de la partícula subatómica. ¿Y a qué me refiero con subatómica? Al electrón y al protón, ¿sí? Que están dentro del átomo. Entonces tengo dos partículas con la misma carga, acá. Y tengo dos azules. Y abajo tengo dos partículas rojas con la misma carga, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta partícula? Nosotros vamos em, a relatar un poco la historia. Entonces Franklin dijo, ya, tengo dos partículas, dos cuerpos con igual carga. ¿Por qué sé yo que tienen igual carga? Yo les llamo que tengan igual carga porque entre ellos va a haber una repulsión, ¿cierto? Este lo va a empujar afuera. En cambio, los que tienen distinta carga, que serían estos rojos, em, se repelen con el azul, ¿cierto? Entonces la fuerza azul va a, va a atraer a los rojos porque tienen distinta carga y la fuerza azul va a repeler a los azules porque tienen, perdón, va a atraer a los que tienen distinta carga y va a repeler a los que tienen igual carga, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa por ejemplo con este rojo? Este rojo debería atraer a los azules, ¿cierto? Y debería repeler a este rojo. Entonces vamos a ver. Y claro. Entonces, es así como se fue describiendo. Todos los que se repelen entre sí tienen cargas distintas, de signos distintos. Todos los que se atraen, perdón, todos los que se repelen tienen signos iguales. Y todos los que se atraen tienen signos distintos. Entonces,
azul y rojo, colores distintos, se atraen. Rojo y rojo, colores iguales, se repelen. Azul, azul, se repele. Ahora, por ejemplo, azul y rojo, hay una atracción, porque son distintos signos, distintos colores. Y al final dibujé todas las fuerzas que podrían ser dibujadas en base a lo que describió Franklin, que era lo que dije recién, que los que tienen igual carga se repelen y los que tienen distinta carga se atraen. ¿Sí? Y gracias a eso, nosotros pudimos al final comenzar a estudiar un poco más a fondo. Es como definir la suma, por ejemplo, que es lo más esencial. Lo más esencial en este caso es definir los signos o cuáles son las características de estos signos. Tengo dos cuerpos. Si se atraen, tienen eh, cargas distintas. Si se repelen, tienen cargas em, iguales. Entonces, la misma historia. Ahora yo le puse signos, no colores. Más, menos, se atraen. Menos, menos, se repelen. Más, se repelen. Y eso es una descripción física de cómo nosotros comenzamos a reconocer la carga. Entonces, esto fue lo primero. Luego se hicieron otros experimentos para descubrir de dónde viene este efecto, ¿sí? Tal cual nosotros describimos la gravitación, que era la atracción de la masa con otra masa, ¿sí? Nosotros ahora estamos describiendo la atracción o repulsión eléctrica, ¿sí? Pero aún no descubrimos por qué, ¿sí? Es una naturaleza, esto ocurre. Y nosotros estudiamos cómo ocurre y los efectos que contiene, ¿sí? Ahora, algo importante que también es relativamente difícil de entender, pero es nada más por la pomposidad del nombre. O sea, si yo les digo, chiquillos, la carga está cuantizada, ustedes dicen, ¿cómo? Está cuantizada y como que comienzan a volverse locos porque jamás en la vida han escuchado algo que esté cuantizado, ¿cierto? Solamente le suena como a la mecánica cuántica o no sé. Típico que uno piensa en Albert Einstein, pero Einstein no trabajó mucho en esto. Em, ¿Qué significa entonces que que algo esté cuantizado? ¿Sí? Les voy a explicar de manera fácil para que se entienda y no queden tan como lejos del el real significado. ¿Sí? Imaginémonos este camino. Este es un camino, yo voy avanzando en un auto, en una bicicleta o a pie, pero voy avanzando en un camino que es continuo. ¿A qué me refiero con continuo? A que este camino no tiene ningún salto que rompa el camino. En ningún caso voy a perder un trozo de camino. Yo puedo estar en cualquier parte del camino independiente, independiente del camino al final. ¿Sí? Yo me puedo parar en cualquier parte del camino. En cambio, si yo tengo una escalera, por ejemplo esta escalera está súper cuantizada. ¿A qué me refiero con cuantizada? A que yo tengo ciertos niveles en donde me puedo parar, que serían los escalones. ¿Sí? Yo solo me puedo parar en ciertos niveles y no puedo estar entre medio. Por ejemplo, si yo quisiera estar en este punto, no puedo porque no hay un nivel que me permita pararme en ese punto, ¿sí? En cambio, para cualquiera de los otros niveles del escalón, se me permite a Tomás, a mí, estar en cualquier parte de esta escalera. Entonces, un camino continuo, ¿cierto? Tengo, tengo todas las posibilidades de estar en el camino. Puedo ocupar cualquier espacio de este camino, ¿sí? En cambio, este camino es un camino discreto, ¿sí? Continuo, o sea que no me detengo, discreto, que yo lo puedo distinguir al final, ¿sí? Yo puedo distinguir los espacios en los que me puedo parar. Ahora, a esa continuidad y a esa discretización es de donde viene la diferencia entre lo cuántico y lo no cuántico. Cuando está discretizado, se le llama eh, que está cuantizado. ¿Por qué? Porque a esos peldaños al final, a estos niveles, le voy a llamar cuánto, o sea, paquete en este caso de posición. Yo solamente puedo estar en estos paquetes de posición. En cambio acá no hay un paquete, es como un continuo, ¿sí? A eso me refiero con la cuantización. Entonces cuando ustedes le dicen, chuta, la carga está cuantizada, significa entonces
que en la naturaleza, se presentan múltiplos de una carga fundamental. ¿Sí? O sea, yo no puedo tener cualquier carga, no puedo estar parado en cualquier parte de la carga. No es como digo, ya, sabéis que yo quiero tener, no sé, 400 coulombs de carga, pero quizás ese peldaño no existe. Entonces yo solamente puedo tener una carga definida, ¿sí? La carga fundamental, entonces, eh, es como la piedra base para definir la escala de las cargas, ¿sí? Yo solamente puedo tener una fracción o un múltiplo entero de esta carga fundamental. ¿Cuál es la carga fundamental? Esa. 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, que es la carga al final del electrón, ¿ya? El protón, bueno, con signo negativo, pero yo puse solamente el valor absoluto para que sepan qué tan chico es, ¿sí? La, mm, la carga del protón es básicamente la misma, solamente que con el signo positivo, ¿sí? Y si se fijan entonces, aunque el electrón sea mucho, mucho más chico que el protón, tiene la misma carga, ¿sí? El protón podría tener más carga, pero no podría tener un número no entero de esto. No puede tener la mitad de esto, por ejemplo, o 1,5 veces esto, ¿sí? Porque la carga viene en estos paquetitos, que serían los electrones, o la carga del electrón al final, ¿sí? Entonces vamos a definir que el electrón va a tener la carga negativa y el protón va a tener la carga positiva. Ya, y esto son razones históricas al final. No es porque yo digo que el universo es así y en realidad en todo el universo es así. Claro, en todo el universo es así, pero es porque yo le puse un nombre nomás, porque hay que ponerle un nombre. Podría haber sido la carga A y la carga B, ¿sí? Pero se le hizo más fácil a la gente hacerlo con positivos y negativos. Entonces al final, acuérdense que en física los signos no representan un valor absoluto. O sea, si es negativo no significa que sea como una deuda, ¿sí? O si es positivo no significa que sea algo que me sobre o algo bueno, ¿sí? Son dos cosas que me indican un sentido, por ejemplo, o en este caso un tipo de carga, ¿sí? Ahora entonces, si nos fijamos acá, el electrón tiene una carga muy pequeña, de 10 a la menos 19, o sea, es 0,19 ceros más y un 1,6, ¿sí? Es un 0 con 19 ceros y un 1, o sea, es algo enanísimo, ¿sí? Entonces un coulomb, si se fijan acá, el coulomb que está acá, más o menos serían 10 a la 19 electrones, ¿sí? 10 a la 19 electrones es una cantidad impresionante de electrones, ¿sí? 10 a la 19 son 19 ceros seguidos de un 1. Entonces, el concepto que quiero que entiendan ahora es que tener un coulomb de carga o 20 coulombs de carga es algo casi imposible, ¿sí? Acumular tanta carga en un solo punto, debido a esta repulsión de la misma carga, se hace muy difícil, ¿sí? Por lo tanto, en general, en la naturaleza no se encuentran coulombs de carga, ¿sí? Se encuentran múltiplos llamados mili o micro, ¿ya? Estos múltiplos representan el coulomb dividido en 1000 o el coulomb dividido en 1.000.000, ¿sí? Ahora, antes de continuar, no sé si les dije que era el coulomb. El coulomb es la unidad de la carga, ¿sí? Y se le puso coulomb porque había un científico francés muy importante que trabajó mucho en el comportamiento de estas cargas, ¿sí? O sea, en electricidad. Le podrían haber puesto Franklin. De hecho, hay una unidad que se llama Franklin, pero es otra harina de otro costal. Entonces, encontrar un coulomb en la naturaleza es muy, muy, muy complicado. Por lo tanto, vamos a siempre encontrar múltiplos pequeñitos. Vamos a tener la milésima parte de un coulomb, que se llama milicoulomb, o la millonésima parte de coulomb, que se llama microcoulomb, ¿sí? Entonces, yo tengo acá un átomo, o una molécula, no sé, en el que yo quiero cargarlo eléctricamente, ¿sí? Para yo poder cargarlo eléctricamente, necesito mover estas cargas, ¿sí? ¿Cómo yo entonces puedo cambiar esta carga? En este caso vamos a contar, vamos a tener tres cargas positivas, serían tres protones,
y vamos a tener 3 cargas negativas que serían los 3 electrones. ¿Sí? El elemento entonces, el cuerpo en este caso, va a estar neutro porque tengo 3 positivos y 3 negativos. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo saco un, una carga negativa? Si saco la carga negativa, me voy a quedar con 3 positivas y 2 negativas, entonces el cuerpo va a quedar cargado positivamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene más cargas positivas que negativas. Maravilloso. Tengo de nuevo el cuerpo negro. El cuerpo neutro. ¿Sí? Tengo de nuevo el cuerpo neutro y acabo de sacar una carga negativa, ahora voy a sacar una carga positiva, ¿cierto? Entonces contamos, nos quedan 3 negativas y 2 positivas, por lo tanto el cuerpo va a estar cargado negativamente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a lograr esto? Ese es como el problema. Y eso también entra en la prueba. Entonces, ¿cómo voy a lograr sacar una carga positiva o sacar una carga negativa de un cuerpo que originalmente estaba neutro? ¿Sí? Entonces, vamos a primero preguntarnos como atómicamente cómo funcionan estas cosas. La química avanzó, la física avanzó, la biología avanzó y se descubrió al final que la estructura atómica es más o menos algo así. No exactamente como lo presento acá, pero es una buena aproximación para entender como a grandes rasgos qué está pasando. Tenemos un núcleo en el que está su carga positiva concentrada en un punto y vamos a tener electrones, ¿cierto? Orbitando de manera constante este núcleo, ¿sí? Para efectos de la prueba vamos a hablar de que en realidad, claro, se está orbitando, pero como les dije al principio, hay muchas cosas que están cuantizadas, ¿sí? Una de esas es la posición de estas cosas. Entonces no está siempre permitido cualquier posición o cualquier nivel de energía, pero da un poco lo mismo para lo que vamos a hablar ahora. Entonces vamos a tener que la parte exterior está dominada por los electrones, que sería esta carga negativa, y la parte interior, que sería el núcleo, está dominada por la parte positiva, que son los protones, ¿cierto? Nosotros sabemos que los protones nos dan el número atómico, ¿cierto? O sea, dependiendo de cuántos protones yo tengo, es el elemento que estoy al final obteniendo. Entonces, ¿cómo voy a lograr mover las cargas? Esa es como la pregunta, el foco de la pregunta. Como el protón está ligado al núcleo, finalmente yo no voy a poder sacarlo del centro de esta cosa, porque si lo cambio, o sea, si saco este protón, ¿cierto? Saco el protón, lo tiro y va a cambiar el elemento. Por ejemplo, un elemento que tenga un núcleo que tenga 8 protones corresponde a un núcleo de oxígeno y un núcleo con 7 protones corresponde a uno de nitrógeno. Por lo tanto, si yo saco un protón de estas cosas, de este núcleo, me voy a quedar con un elemento distinto. ¿Sí? Entonces no puedo al final llegar y sacarlo sin alterar la naturaleza del elemento. Entonces lo que nos queda es, si no puedo sacar la parte positiva, voy a tener que mover los electrones, ¿cierto? Y los electrones tienen la carga negativa, que yo se la puse al principio porque quería ponerle un número, un signo, un distintivo, ¿cierto? Yo le puse, en vez de ponerle carga estrella, le puse carga menos, ¿sí? Le podría haber puesto carga, como dijimos recién, carga A y carga B, pero es más fácil carga más y carga menos. Entonces, como los electrones están orbitando en este modelo, eh, sacar el electrón no altera al átomo y va a ser más fácil que sacar al protón que está muy adentro, ¿sí? Hay otras razones físicas que nos dicen que esto es correcto, ¿sí? No es como no es tan descabellado pensarlo, pero nos vamos a quedar con esta idea como un poco superflua de cuál es la carga que se mueve. Al final es para que entiendan de qué es la carga negativa y no la positiva la que se mueve, ¿ya? Y eso fue un error histórico que se arrastra desde Franklin, que fue Benjamin Franklin del billete de, creo que es de $1. Ese caballero fue grandioso porque hizo muchos aportes, pero dejó este legado de que, bueno, la carga positiva es la que está asociada a este protón y la carga negativa al electrón, ¿sí? Y él hizo todos sus cálculos pensando que la carga positiva era la que se movía, pero al final es la negativa, entonces va a ser todo como menos al revés. Entonces al final nos quedamos con esta idea de que la carga la transportan los electrones, ¿sí? Un cuerpo con carga negativa, entonces, va a tener un exceso de electrones, va a tener muchos electrones. Y un cuerpo con carga positiva va a tener un déficit de electrones, les van a faltar. Porque al final el cuerpo no va a poder, no es que tenga más protones, y si tengo más protones es otro elemento, ¿sí? Es que me faltan electrones, ¿sí?
Ahora, si me faltan o me sobran electrones, ¿cómo hago yo para mover de un lado a otro los electrones? ¿Sí? Y ahí es donde viene esto de la fuerza y que la sabiduría casi que de la naturaleza. Vamos a estudiar tres tipos de. Vamos a estudiar tres tipos de electrización, de carga, ¿sí? Por contacto, por fricción y por inducción, ¿sí? Que finalmente nos van a ayudar las tres a entender cómo ocurre este proceso de transporte de cargas, ¿sí? Partamos con el de contacto. Entonces dice, la electrización por contacto. Otra vez no traje los lentes, aún están rotos, así que veo re mal. Me voy a esconder para acercarme a la pantalla. Entonces dice, cuando ponemos un cuerpo cargado en contacto con un conductor, se puede dar una transferencia de carga de un cuerpo al otro. Y así el conductor queda cargado. Positivamente si se dio electrones o negativamente si los ganó. Entonces esa pausa era importante porque explica de nuevo cómo ocurre esto del transporte de cargas. Entonces finalmente, si queda positivo, es porque se dio los electrones, y si queda negativo, es porque ganó los electrones. Entonces, si queda positivo, no es que haya ganado protones, porque de nuevo no se pueden ganar los protones, sino que es la carga negativa, los electrones son los que se mueven. ¿Sí? Entonces vamos a revisar el ejemplo pasado. Entonces, este que está acá. Chuta, ahí. Entonces, vamos a hablar después de esto también. Vamos a tener una barra aislante. Una aislante es algo en el que no se permite el movimiento de cargas. O que no es que no se permita, sino que es muy difícil. ¿Sí? Entonces vamos a tener estas cosas aisladas, ¿sí? Y si se fijan, esta placa está neutra, tiene igual, esta de acá arriba, tiene igual signos menos que signos más, y esta tiene solo signos menos, ¿sí? Luego las hago contacto, y como esta tiene, esto tiene que haber sido como un poco, bueno, vamos a verlo un poco mejor acá. Tengo una carga, un cuerpo, perdón, con 5 coulombs de carga, y tengo otro cuerpo con menos 6, debería decir 7, perdón, menos 7. Muy bien, ahí sí. Y luego hago contacto, ¿sí? Una vez que hago contacto, vamos a analizar el sistema total. En el sistema total vamos a tener 5 coulombs positivos y 7 coulombs negativos. Acuérdense que yo ya les dije al principio que tener un coulomb es casi imposible, tener 5 es más difícil todavía, tener 7 es todavía más difícil, pero esto es ilustrativo, entonces claramente no hay 7, pero es para que entiendan cómo ocurre este proceso de carga, de transporte de carga. Entonces, tengo 5 coulombs positivos y tengo 7 coulombs negativos, ¿cierto? ¿Qué significa? Que este cuerpo, el positivo, tiene muchos, eh, tiene más protones que electrones, y este de acá tiene más electrones que protones, tiene más negativo, tiene 7 más negativos que positivo, y este tiene 5 más positivos que negativos. Entonces uno piensa, bueno, ¿para dónde se van a ir las cargas negativas? Acá hay exceso y acá hay déficit. Entonces las cargas se van a ir hacia acá, ¿cierto? Y eso es todo por un efecto de fuerza, ¿sí? La fuerza al final atrae, el positivo atrae al negativo hasta que deja de atraerlo. ¿Cuándo deja de atraerlo? Cuando son iguales. Ese es como el concepto. Tenemos que lograr la igualdad de cargas. Entonces, la cantidad total de carga son menos 2, ¿cierto? Menos 2 ¿qué? Coulombs. Por lo tanto, vamos a tener que repartir esa cantidad total de carga entre dos cuerpos en este caso. Si fuesen tres cuerpos, bueno, distinto. Em, A cada uno entonces vamos a tener una carga final de menos un coulomb porque vamos a tener que repartir estos dos coulombs, ¿cierto? Estos menos dos coulombs entre dos cuerpos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a mover menos 6 coulombs de este cuerpo a este cuerpo, del cuerpo negativo al cuerpo positivo, se van a mover menos 6 coulombs, ¿sí? Y finalmente vamos a llegar a que ambos cuerpos tienen menos un coulomb, ¿sí?
Y ese es como el proceso final, porque si se fijan al principio, vamos a tener un cuerpo positivo que está atrayendo a lo negativo, ¿cierto? Atrae a lo negativo, atrae a lo negativo, atrae a lo negativo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me paso? Si en vez de darle 6, le doy 7. Si le doy 7, este va a quedar más negativo que este. Entonces este va a quedar positivo y lo va a comenzar a atraer. Y así se va a formar este como equilibrio, en el que uno tira y el otro tira hasta que los dos tienen igual carga y se queda el sistema estable. Y esto ocurre muy rápido, entonces al final lo podemos aproximar a lo que vimos recién, ¿sí? Que es algo más o menos instantáneo. Entonces ambos cuerpos van a quedar con la misma cantidad de carga. Entonces, volviendo a eso, vamos a tener tres tipos de carga, tres tipos de electrización, ¿sí? Y cada electrización va a tener un resultado distinto. La electrización por contacto, acabamos de ver que los dos cuerpos terminan con la misma carga y con el mismo signo de la carga. Tan, 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 ahí quedaron, ¿cierto? Vamos a ver ahora la electrización por roce o fricción. ¿A qué se refiere esto? Y esto fue lo que hizo Franklin en sus años. Tiene que haber sido como el 1600 y algo. O quizá, no, 1700. Bueno, por ahí, da lo mismo. Fue hace mucho tiempo, él usaba peluca. Divertido. Cuando frotamos, entonces dice, cuando frotamos un aislante con cierto tipo de material, algunos electrones son transferidos del aislante a otro material o viceversa. De modo que cuando se separan, ambos cuerpos quedan con cargas opuestas. Entonces revisemos acá que estamos frotando el lápiz con un papel, ¿cierto? Y nos dicen que el flujo de electrones es desde el papel hacia el lápiz. ¿Sí? Entonces el lápiz va a quedar con carga positiva, ¿cierto? Y este roce igual tiene sentido. Imaginen que es como limar asperezas, ¿sí? Como tengo una rugosidad, yo la lijo y finalmente le saco eso que resta y eso que resta al final o se cae o queda en la lija, ¿sí? Entonces, no es que se pierdan estos electrones, sino que salen del lápiz, básicamente, ¿sí? Ahora, salen del lápiz y eso hace que el lápiz quede con una carga. En este caso, si se van los negativos, el lápiz queda positivo, ¿sí? Como el lápiz queda positivo y dijimos recién que cuando tengo cargas, tengo fuerzas de atracción y repulsión, voy a generar este efecto en el que los papelitos que están sueltos por ahí se van a comenzar a pegar si es que tienen carga, ¿sí? Ahora, esta fricción eh, produce una electrización distinta a la por contacto. ¿Por qué? Porque por contacto ambos quedan con la misma carga y el mismo signo. Pero el problema es que acá estos dos cuerpos, hay uno que le saca electrones y hay otro que recibe los electrones. Entonces, si yo a uno que estaba neutro le saco 3 electrones, lo tengo que recibir en el otro cuerpo, ¿sí? Y tengo que recibir lo mismo, no puedo recibir más porque no le he sacado más, no puedo recibir menos porque no le saqué menos, ¿cierto? Si le saco 3, bueno, me tengo que quedar con los 3 yo, ¿sí? Entonces, si un cuerpo queda positivo, el otro tiene que quedar negativo y la carga tiene que ser la misma en ambos. O sea, por carga me refiero al número, al módulo, ¿sí? Si aquí saqué 3, bueno, acá tengo 3 también, pero del otro signo. Entonces, esta frase que dice quedan con la misma carga pero con signos opuestos, se refiere a que el módulo de la carga, o sea, cuántos saqué o cuántos me llevé, eh, y cuánto recibí es lo mismo, solamente que uno lo suelta, ese queda con carga positiva, y otro lo recibe, y ese queda con carga negativa. En este caso, los electrones se mueven en esta dirección y siempre va de un cuerpo al otro cuerpo, y por eso es por fricción al final, ¿ya? Es distinto por contacto, porque en principio estas dos cosas están neutras, pero el roce, esa fricción, hace que se desprendan los electrones de la capa como principal del átomo, se desprenden esos electrones, se los quito y se los paso al otro. Por eso es por fricción. Por contacto, ambos cuerpos originalmente tienen cargas distintas y al juntarse se quedan en equilibrio, en un sistema en equilibrio. Aquí el sistema ya está en equilibrio y lo estoy como desequilibrando haciendo este roce. Esto ocurre también a nivel macro, no solamente a nivel lápiz o a nivel regla pelo, ¿sí?
o regla chaleco, o cuando se sacan el chaleco y sale la chispita, chum. Es lo mismo que por roce, ¿sí? Pero también ocurre a nivel macro en las nubes, por ejemplo. Las nubes, las masas de aire van chocando unas con otras y se produce electrización, se produce carga. O sea, una se lleva los electrones y la otra se va con menos electrones, ¿sí? Eso que produce finalmente que haya nubes que tengan cargas negativas y cargas positivas. Hay unas que, dependiendo de cómo se fueron mezclando, ¿sí? Ahora, esta nube, por ejemplo, tiene carga negativa acá abajo, y eso hace, otro efecto importante, que también lo vamos a discutir hoy, es la polarización. Entonces, ¿qué es la polarización? La polarización significa, es como el proceso previo a la carga, ¿sí? En la cual yo induzco una carga, ¿sí? O sea, si esto es negativo, voy a traer a todas las cargas positivas y las voy a dejar ordenadas de cierto modo, tal que las cargas positivas me queden mirando, ¿cierto? Entonces, si yo hago que la fuerza sea tan intensa, que tenga tanta carga en la nube, tal que finalmente mueva los electrones, se produce este rayo, ¿sí? Entonces el rayo es la excitación del aire, se calienta mucho el aire, produce un color extraño, que es como cuando uno cuando prende la cocina, se pone a cocinar, el gas que se quema es de otro color, ¿cierto? Más o menos es algo parecido a lo que ocurre en un rayo, que debido a esta energía que se propaga a través del aire, se calienta ese aire y se produce ese rayo, ¿sí? Y eso es porque esa electricidad está transportando electrones, está moviendo electrones a través del aire, ¿sí? Estos mismos rayos ocurren también dentro de la nube, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál sea la fuerza que gane, puede ser que los electrones se muevan hacia arriba de la nube, en este caso, o hacia el rayo, o sea, en forma de rayo hacia el suelo, hacia la Tierra, o entre nubes, o sí, entre nubes. Entonces, a eso es lo que le llamamos, esa es la diferencia entonces entre el relámpago y los rayos. Entonces, el rayo es el que cae y los relámpagos son entre las nubes. Entonces, ahora les voy a mostrar eh, como otras cosas que son divertidas, como para entender un poco qué estamos haciendo, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un rayo que cae hacia una torre, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, rayos, que esto es muy divertido porque uno se imagina siempre el rayo que es de abajo hacia arriba, ¿cierto? Como acá. El rayo viene de abajo hacia arriba. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la nube se carga al revés? O sea, la parte negativa está acá arriba y la parte positiva está acá arriba, o está acá abajo, perdón. Si la parte positiva está acá, yo puedo traer a los electrones de la Tierra y hacerlos subir. O podría haber ocurrido esto, que la parte negativa está acá abajo, la parte positiva arriba, y ocurre en este movimiento electrónico de abajo hacia arriba, ¿sí? Y así es como se va como ramificando esta cosa, dentro de la nube. Entonces en este caso tengo las cargas negativas abajo y las cargas positivas arriba. El abajo puede ser el suelo o la misma nube, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, ahí les mostré acá hay una carga positiva, por ejemplo, y la carga negativa viene de acá y hace ese movimiento, un movimiento extraño que es un intercambio de cargas entre las nubes. Muy divertido. Y acá al final, de nuevo, la misma historia. Los rayos pueden ir de abajo hacia arriba y este muy probablemente sea desde la Tierra, ¿sí? Pueden ir de abajo hacia arriba mientras la polarización sea, o la carga se haya producido de manera que deje la nube en la parte baja de la nube con carga positiva y la parte alta con carga negativa. Ahora vamos a hablar de la Tierra, porque acabo de mencionar, por ejemplo, que los rayos van hacia la Tierra y que la Tierra puede generar estos dos tipos de rayos. Ahora, ¿por qué puede hacer esto? Porque la Tierra tiene mucha masa. Si tiene mucha masa, tiene muchos átomos. Si tiene muchos átomos, tiene muchos electrones. Y si tiene muchos electrones, tiene mucha posibilidad de movimiento de estos electrones. Entonces, por ejemplo, piensen en ustedes. Si a ustedes viene no sé, están caminando y les cae un gramo de, no sé, un granito de estos de polvo. No sé si han visto cuando el sol entra por la ventana de repente y está como en cierta inclinación, uno ve como el rayo entrando por la ventana y ve todas estas partículas que se están moviendo en el aire,
¿cierto? Que sería como el polvo en la casa, algo natural. Imaginen, ese polvo llega a ustedes, lo más probable es que no lo sientan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes tienen mucha más masa que esa partícula de polvo. Entonces finalmente el golpe no lo van a sentir. Y es más o menos esto lo que le está pasando a la Tierra cada vez que nosotros hacemos juego de cargas con la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene tanta masa, tanta carga, que puede actuar como un neutralizador natural y absorbe las cargas y también las cede, independiente sea el caso. O sea, si yo necesito carga, pues la saco a la Tierra, generando cierta condición en la que yo pueda subir la carga, perfecto, la puedo subir y la puedo sacar de la Tierra. Si a mí me sobra carga, me descargo a través de la Tierra, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes están en un auto, no sé si se han fijado que los autos tienen en la parte de atrás como una wincha, como un... Sí, llamémosle wincha, que va desde como el tubo de escape, por ejemplo, hacia el suelo, y tiene generalmente como un triángulo, o sea, el paso, o precaución, no sé. Ese, esa wincha tiene como finalidad descargar el auto. ¿Por qué? Porque el roce, la fricción de la rueda del neumático con el cemento, produce que el auto se cargue, ¿sí? Ahora, si el auto no tiene ese método de descarga, si no tiene algún método de descarga, lo más probable es que cuando ustedes se bajen del auto, pisen la tierra, ¿cierto? Toquen el auto, para cerrar la puerta, por ejemplo, les dé la corriente. Un chispazo, así, ¡pum! Ese chispazo se produce entonces porque había carga acumulada en el auto que no se pudo salir antes, porque estaba aislado de la tierra. Ahora, ustedes se bajaron, la carga puede atravesarlos y llegar a la tierra y lo hace. Y así es como le da la corriente a usted. Básicamente lo mismo cuando uno pone los dedos en el enchufe, la corriente fluye a través tuyo hacia la tierra. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante la tierra. Al final, bueno, nos puede jugar una mala pasada, pero es importante saber cómo actúa básicamente la naturaleza. Nosotros descubrimos que la tierra absorbe cargas, pero también las cede. ¿Sí? Absorbe estas cargas negativas, pero quizás también, o sea, no quizás, pero también las cede. El símbolo de los circuitos para denominar que hay tierra conectada es este que está acá. ¿Sí? Entonces, cuando vean este símbolo, significa que hay una tierra conectada. O sea que aquí es como que hay una fuente de electrones o una fuente, un sumidero de electrones, un receptor de electrones. Entonces, acá, por ejemplo, dibujé un cuerpo conectado a tierra. ¿Sí? El cuerpo conectado a tierra le voy a acercar un cuerpo cargado positivamente. Entonces en este caso tengo 5 cargas positivas. Lo voy a acercar em, y voy a pensar, ¿cómo necesito que suceda el proceso para neutralizar esta bola, este cuerpo? Para neutralizar este cuerpo necesito darle 5 cargas negativas para que sea positivo, negativo, etcétera, etcétera. Entonces, si yo lo acerco a la Tierra, si yo lo junto con la Tierra, ¿qué necesito al final que pase? Que la Tierra me dé 5 cargas negativas. Entonces van a subir, 1, 2, 3, 4, 5 cargas negativas subirán, ¿cierto? Y finalmente la esfera queda neutra, ¿ya? Entonces la Tierra va a ceder 5 cargas negativas en este caso. Recuerden que la carga positiva no se mueve, ¿eh? 5 cargas negativas suben y se ponen en esta cosa y queda neutro. ¿Qué pasa al revés? ¿Qué pasa si tengo 5 cargas negativas? En este caso necesito que la Tierra absorba la carga, los 5 que me sobran, que los absorba y se los lleve. Se los vamos a acercar y con la vista puesta en que para que se neutralice este cuerpo necesito que fluya la carga. Entonces lo hago contacto y fluye, ¿cierto? En este caso la Tierra absorbe las 5 cargas. Habiendo entendido el mismo concepto que les acabo de explicar de que la Tierra actúa como generador o receptor de carga, existe esta carga por inducción, que es enredada, es complicada, pero es útil porque no se necesita el contacto,
¿sí? Antes necesitábamos o fricción o contacto para generar una carga, ahora no necesitamos eso, necesitamos la Tierra. ¿Cómo ocurre esto? Entonces, tengo un cuerpo aquí cargado positivamente, con falta de negativos, ¿cierto? Y un cuerpo neutro, que es este cuerpo C. Tienen igual carga positiva que igual carga negativa, ¿ya? Por lo tanto, no se están tocando, se polariza esto. Entonces todas las cargas negativas em, se van a orientar hacia este cuerpo que es positivo, ¿cierto? En este cuerpo que es positivo va a atraer estas cargas negativas, ¿sí? No las estoy tocando, por lo tanto estas cargas negativas no pueden pasar a neutralizar esta cosa. ¿Qué voy a hacer? Em, bueno, como les dije recién, esta parte, a esto se le llama polarización. La polarización entonces es el ordenamiento de un cuerpo en función de un cuerpo cargado. ¿Sí? Entonces ahora estoy ordenando las cargas negativas en mi lado izquierdo y las cargas positivas en mi lado derecho. Entonces el sistema en su totalidad, si yo tomo todo el sistema, la barra y el cuerpo neutro tiene un déficit de cargas negativas. Entonces me faltan cargas negativas. ¿Cómo yo lo puedo solucionar? Conectando esta pelota, esta bola, este cuerpo a tierra. Si hago tierra, el sistema va a quedar neutro porque las cargas negativas van a subir. ¿Sí? Entonces el sistema en su totalidad va a quedar neutro. ¿Por qué? Porque, de nuevo, este cuerpo aquí atrajo las cargas negativas, ¿cierto? Porque me faltan cargas negativas. ¿Sí? Ahora voy a hacer subir las cargas negativas que me faltan y luego voy a cortar la tierra. ¿Sí? Cuando corto la tierra, me quedo con las cargas negativas que ya habían subido, ¿cierto? Porque no pueden volver a bajar. ¿Y qué hago ahora? Retiro este objeto, ¿sí? Y me queda un cuerpo cargado negativamente. Y eso se llama carga por inducción o electrización por inducción. Finalmente, el cuerpo termina cargado con la misma cantidad de carga necesaria para neutralizar el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El que lo polarizó. Entonces, si yo acerco 5 coulombs, van a tener que subir 5 coulombs para que el sistema quede neutro y luego corto la tierra, o sea, ya no hay más movimiento de carga, saco el cuerpo, este tiene 5 y este tiene menos 5. ¿Sí? Esa es la idea, que juntos el sistema esté neutro, pero por separado cada uno tiene carga. Aquí, si quieren, lo pueden leer, le pueden poner pausa en el video en YouTube, pero es lo mismo que les acabo de explicar, solamente que con palabras. Así que vamos a seguir la clase y vamos a hablar rápidamente de los conductores y los aislantes. Y básicamente la diferencia es un poco obvia, aunque sea redundante. Los conductores son quienes conducen la electricidad. Entonces, si este caballero tiene zapatos conductores, por ejemplo, de cobre, la electricidad va a poder pasar a través de él y llegar a la Tierra, que es al final lo que siempre quiere la carga, llegar a la Tierra. En cambio, este caballero tiene zapatos de hule, el hule no permite la carga, el paso de la carga, ¿cierto? Por eso la gente que trabaja en electricidad tiene que usar guantes de aislantes, botas aislantes, la escalera que se sube es aislante, tiene mucha protección, tal que la electricidad no pase a través de él y no muera al final, ¿ya? Entonces vamos a distinguir una característica de los objetos que también es intrínseca, o sea, depende solo del material. ¿Sí? Van a haber materiales que permiten el paso de esto y van a haber materiales que no. ¿Ya? Al que lo permite le llamo conductor y al que no lo permite le llamo aislante. Y vamos a hacer una pausa de 5 minutos para comenzar a ver la parte de fuerza eléctrica y terminamos con campo eléctrico en un ratito más. ¿Ya? Nos vemos en 5. 5 minutos.
Ya, chiquillos, entonces hemos vuelto después del descanso. Vamos a hablar ahora de la fuerza eléctrica y ya nos vamos a meter en concreto de cómo están interactuando estas fuerzas, estas partículas cargadas, ¿sí? Ya no vamos a hablar de cosas de niñitos, de cómo se cargan ni nada. Vamos a meternos con matemática un poquito más difícil. Entonces, lo que les dije recién, al principio, perdón, era que cada partícula cargada va a ejercer una fuerza dependiendo em, de qué carga tiene la otra partícula. Entonces, una fuerza interactuante, ¿sí? Primero, a distancia, ¿sí? Y con interactuante me refiero a que necesito dos cuerpos y los dos cuerpos afectan de igual forma a la fuerza. Entonces nos fijamos em, que la fuerza eléctrica va a depender de qué? De la carga azul, le voy a llamar carga uno. Va a depender de la carga 2, que sería la carga roja, o la carga azul, dependiendo de cuál sea la interacción. Y como es una fuerza a distancia, va a depender también de la distancia. Se estudió esto, se hicieron gráficos y cosas así, y se descubrió que mientras más lejos, menos afecta la fuerza, ¿sí? Y es proporcional a todas estas cosas. Entonces, si yo los pongo todos juntos, me va a quedar esa fórmula así. Entonces, entre dos o más cargas, va a aparecer una fuerza siempre, ¿sí? A esa fuerza le vamos a denominar eléctrico porque es el fenómeno que está ocurriendo como intrínseco, ¿cierto? Y depende de la carga de las dos partículas y de la distancia entre las dos partículas, ¿ya? Y esto, que está acá, es el módulo de la fuerza, o sea, cuánto afecta, ¿sí? No está diciéndonos qué sentido tiene esto. No nos está diciendo si es para arriba, para abajo, a la izquierda o a la derecha. Solamente nos está diciendo qué tan fuerte es esta fuerza, ¿ya? Por lo tanto, para ver qué sentido tiene la fuerza, hay que analizar la carga de la fuerza. Por ejemplo, entre estos dos, la fuerza es repulsiva, ¿cierto? Se va. ¿Con qué módulo, con qué fuerza, qué tan fuerte se van? Bueno, esa fórmula. Entre estos dos, la fuerza es atractiva, ¿sí? Entonces, ¿qué tan rápido se atraen? Bueno, según esta fórmula, ¿ya? Entonces, la atracción o la repulsión nos la va a dar el signo de estas cargas, el signo de estas cargas, de estas cargas, de estas cargas, y así, ¿sí? Tengo que siempre saber cuál es el signo. Entonces, esta fórmula de nuevo nos sirve solamente para saber qué tan atractivo o repulsivo es el fenómeno, ¿ya? ¿Qué es K? Esa K que está acá. Es lo que nos molesta un poco porque nadie sabe qué es K. Y es la constante de proporcionalidad que hace que la igualdad sea cierta, ¿sí? Por ejemplo, nosotros teníamos este caso en que la fuerza depende de la carga inicial, de la carga uno, de la carga 2 y que decae con la distancia. ¿Pero cómo? Bueno, proporcionalmente acá. Ya eso también es una constante que fue calculada. La calculaban los científicos del siglo pasado, hace siglo y medio, y descubrieron cuánto era lo que valía. Y a eso le vamos a llamar ley de Coulomb o fuerza eléctrica. ¿Ya? El temario del DEMRE nos pide, dice, analogía con la fuerza de gravedad. Entonces, nosotros hemos visto que la fuerza de gravedad tiene esta forma, ¿sí? Es una constante gravitacional, ¿sí? Por el promedio, por la multiplicación de las masas dividido en el radio al cuadrado. Entonces, básicamente es como lo mismo que la fuerza eléctrica, solo que el fenómeno que ocurre entre las masas es un fenómeno que ocurre a distancia, ¿sí? Ocurre a distancia, decae con la distancia con el radio al cuadrado. Las dos decaen con el radio al cuadrado, ¿sí? Fíjense, este es constante, carga 1, carga 2, radio cuadrado. Constante, masa 1, masa 2, radio cuadrado. Entonces es como la misma historia. De hecho, el campo gravitatorio es muy parecido al campo eléctrico, solo que tiene distinta magnitud, ¿sí? Pero es la misma idea, ¿ya? Entonces, em, esta cosa es muy parecida a la ley de la fuerza eléctrica y es una forma fácil de acordarse. Esta es G, que vendría a reemplazar acá. La masa 1 reemplaza la carga 1, la masa 2 reemplaza la carga 2 porque el efecto gravitatorio ocurre entre masas, ¿sí? Y ambas decaen con el radio al cuadrado. Ambas tienen una constante de proporcionalidad
Y vamos a compararlas ahora, porque si ya sabemos cómo se comportan las dos fuerzas, vamos a querer saber cuál es la fuerza que va a predominar entonces, ¿sí? Vamos entonces a hacer esta división. ¿Cuál es más grande? ¿La fuerza de gravedad o la fuerza eléctrica? Entonces ponemos acá cuánto vale la fuerza de gravedad, cuánto vale la fuerza eléctrica, hacemos la simplificación de los radios, ambos radios me dan lo mismo, y nos queda esa fórmula. Una relación entre las masas, las cargas y las constantes. Vamos a pensar en el modelo atómico, que es lo que nos hemos estado hablando hace harto. Para el modelo atómico tenemos los siguientes valores. La constante G es constante, por lo tanto va a ser siempre 6,67 por 10 a la menos 11. K también es una constante, 9 por 10 a la 9. Vamos a ver entonces la masa del electrón, vamos a analizar el fenómeno atómico, la masa del electrón, la masa del protón y la carga de ambos, porque los dos tienen la misma carga. Si ponemos todos esos números en la fórmula de ahí arriba, yo lo hice, no lo voy a hacer ahora, pero si quieren lo pueden hacer en la casa, es una lata, no la ven, nos va a dar esto, que la fuerza de gravedad es 4 por 10 a la menos 40 veces la fuerza eléctrica. Ese número de acá, 4 por 10 a la menos 40, es un número muy pequeño. Eso nos dice que el efecto de la fuerza de gravedad en el núcleo es mucho menor al efecto con la fuerza eléctrica. A pesar de que ambos caen con el R cuadrado. O sea, ambos, mientras la distancia hace que el efecto sea menor, en ambos casos, la fuerza eléctrica a escalas pequeñitas domina sobre la fuerza de gravedad. Entonces uno dice, chuta, nada que ver, porque cuando yo veo que un celular no se atrae con no sé, con mi pantalón, sino que se cae por gravedad. Y eso es porque nuestro celular en general está neutro, entonces la carga de acá, esta carga, debería ser cero, ¿sí? En cambio la masa no es cero, y el efecto de la gravedad sí le gana porque tiene más masa que carga. Y como les dije al principio, juntar mucha carga es muy difícil. En cambio, juntar mucha masa no es tan difícil. Hay cosas en el universo que aún no están muy bien estudiadas y que se están comenzando recién a estudiar, o recién hace 20, 30 años, de manera un poco más sistemática con los nuevos telescopios y cosas así. Y me refiero, por ejemplo, a los agujeros negros o esas galaxias que son supermasivas y tienen masas impensadas, ¿sí? O sea, no estamos hablando de 80 kilos ni de 2 toneladas, estamos hablando de millones de masas solares, o sea, millones de soles acumulados en un cierto punto, y eso ejerce una fuerza de gravedad muy, muy, muy importante. Entonces, claro, la fuerza eléctrica es mucho más poderosa que la fuerza de gravedad, pero lograr que la fuerza eléctrica tenga los parámetros necesarios para ganarle a una masa muy grande es muy difícil, ¿sí? Por lo que le dije recién, o sea, si yo lograra juntar 10 toneladas, o sea, em, 10 a la 10 coulombs, podría tener una fuerza eléctrica realmente y ridículamente grande y que claramente le ganaría a toda la fuerza de gravedad, pero juntar esa cantidad de carga es muy difícil. ¿Ya? Vamos a hacer ahora rápidamente un ensayo de EMRE para que vean cuál es la mano que tiene EMRE y qué quiere preguntar. O sea, cuál es la idea de esta cosa. En general, vamos a usar esta fórmula que está acá. K, K1, K2, radio cuadrado. Y vamos a ver cómo cambia, porque a Demre le gusta mucho esto de las proporciones, ¿ya? En matemática le gusta, en física le gusta, no sé en química, no me acuerdo. Pero le gusta. Entonces vamos a ver cómo le gusta. Dos cuerpos que se encuentran separados a una distancia 2D tienen cargas 4Q y Q tercios. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica entre ellos? Considere K como la constante de Coulomb. Entonces, partimos por la fuerza eléctrica entre ambos, ¿cierto? Sabemos la separación, ahí arriba están separados a 2D, sabemos la carga de uno y la carga del otro, ¿cierto? ¿Cuál es la magnitud de la carga entre ellos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Reemplazar. Y esto fíjense que es del módulo electivo, ahora saberse la fórmula nomás. Entonces la carga 1 es 4Q, la carga 2 es Q tercios y la distancia es 2D. Ahora, ojo, a Demre le encanta esto porque uno generalmente no pone esto que está aquí al cuadrado todo. Entonces uno dice, ya, la distancia es 2D y pone 2D al cuadrado
y al final el 2 le queda afuera del cuadrado y no se eleva al cuadrado, que es lo que debería pasar. Entonces en este caso nos queda 4q por q tercio partido en 4d cuadrado y no 2d cuadrado, porque yo le puse el cuadrado a todo, porque la distancia, ese r, corresponde a la distancia total. Generalmente les van a poner o que se disminuye a la mitad, entonces vamos a tener que poner acá d medios y nos va a quedar al final d partido en 4, o se aumenta el doble y que nos va a quedar 2d o 4d, ¿cierto? Entonces ahora nos queda solamente simplificar, podemos sacar ese 4 con ese 4, y nos queda q por q, q cuadrado. El tercio pasa abajo y nos queda multiplicando al d cuadrado. ¿Sí? Y buscamos la respuesta y es... No veo. La A. Maravilloso. Ojalá que se haya entendido eso. Y es importante el enfoque que le está dando Demre. ¿Sí? O sea, no va a hacer lo que vamos a hacer ahora, que es calcular una fuerza, sino que va a... Si saben manipular o no la ecuación matemáticamente. Esto es pura matemática. Aquí no tiene nada de física. No le están preguntando cuál es la acción o reacción o por qué ocurre esto. No, nada. Es matemática. Se sabe la fórmula, aplique la fórmula. Otro ejercicio, este un poco más enredado. ¿Cuál es la separación que deben tener dos cargas? Una de 5 microcoulombs y 3 menos 3 microcoulombs para que la fuerza de atracción porque tienen carga opuesta, sea de 4 newtons. Entonces lo que tenemos que despejar es el R, porque es la separación, ¿cierto? Despejamos el R, pasamos el F dividiendo, el R multiplicando y nos queda que R cuadrado es igual a K por Q1 por Q2 partido en la fuerza. Ponemos los datos, ¿sí? K es 9 por 10 a la 9. La carga 1 eran 5 microcoulombs. Micro significa 10 a la menos 6. Entonces aquí 5 por 10 a la menos 6. Allá 3 por 10 a la menos 6. Y abajo dividido en 4. Eso nos da un R cuadrado de 0,0337 metro cuadrado. Sacamos raíz cuadrada y nos queda 0,18 metros. Entonces, ¿cuál es la distancia? 0,18 metros, que son 18 centímetros. Y eso es para ejercer una fuerza de 4 newtons, que son levantar 400 gramos. Igual es harto. Y para terminar, bueno, nos queda un poquito todavía, pero vamos a hablar del campo eléctrico y cuál es el efecto entonces del campo eléctrico y cómo se genera al final, ¿ya? El campo eléctrico es un modelo. Siempre estos campos físicos van a representar un modelo, ¿ya? En general, nosotros hasta cuarto medio vamos a ver solamente campos vectoriales que representan direcciones al final. ¿Qué pasa entonces si yo pongo una carga en un cierto punto hacia dónde se va? Entonces el campo en general describe la interacción entre un cuerpo y un sistema que tiene una cierta propiedad, ¿ya? En este caso, como estamos viendo el campo eléctrico, la propiedad tiene que ser eléctrica y esa propiedad se distribuye en el espacio. Entonces no estamos viendo una propiedad de la carga, en este caso, estamos viendo qué produce la carga en el espacio. Y el campo eléctrico es una propiedad del espacio, no es de la carga, ¿sí? Es el efecto que produce la carga, pero en el espacio. Entonces, por ejemplo, y ahora viene lo que les dije al principio de que Franklin había hecho todo esto con cargas positivas. Se define que el campo eléctrico para una carga positiva, el campo eléctrico para una carga positiva son flechas que salen de la carga positiva porque la partícula de prueba es positiva. Entonces, en este caso, si yo pongo una partícula de prueba, o sea, si pongo una carga positiva en ese punto, donde está esa pelotita azul, debería comenzar a alejarse porque se repelen. ¿Hasta dónde se aleja? Bueno, se aleja hasta que aparezca algo que lo haga cambiar su dirección. ¿Sí? Entonces, en este caso, aparece una carga negativa que genera otra configuración en el espacio. Y si se fijan, esa otra configuración corresponde solamente a que las flechas van entrando. Acá las flechas van saliendo y acá las flechas van entrando, entonces la carga se va a comenzar a mover hacia la carga negativa. ¿Ok? Entonces, volviendo, vamos a tener una propiedad del espacio que se llama campo eléctrico y que determina el movimiento de una carga positiva. Entonces pongo una carga positiva y me dice para dónde se mueve. ¿Para dónde se mueve? Según la flecha. Perdón, según la flecha. Pongo una carga negativa, la carga negativa en este caso lo atrae por convención, porque yo dije, bueno, tengo que hacerlo de alguna forma, y yo escogí que que ese punto fuera positivo, por lo tanto voy a ver qué pasa con ese punto positivo.
ese punto positivo se acerca a la carga negativa. ¿Ya? Como les dije recién, y voy a recalcar esto, representa este campo eléctrico la dirección tangencial, o sea, la dirección instantánea, que va a tener una partícula con carga positiva, y esto es por definición, o sea, yo dije que tenía que hacer esa carga positiva, ¿ya? Entonces, en este caso, hay dos cargas positivas generando un campo eléctrico, ¿sí? Esas dos cargas positivas se repelen, entonces, en ningún caso las líneas se van a juntar, ¿sí? Porque la carga positiva siempre se va a ir, para cualquier parte. Piensen, por ejemplo, si yo pongo una carga acá, en el medio, esta carga positiva la va a empujar hacia la otra carga positiva. Esa carga positiva la va a empujar en el sentido contrario, entonces se va a generar como una línea en donde no sepa dónde ir, ¿sí? Si lo pongo un poquito más arriba, este lo va a empujar muy fuerte en una dirección, el otro lo va a empujar en la dirección contraria y se va a comenzar a escapar. Entonces lo que pasa es que se generan esas líneas en las que se escapa esta cosa, ¿cierto? Tengo ahí partícula y se escapó, ¿sí? ¿Qué pasa si hago una configuración de dos cargas, pero una positiva y una negativa? En este caso, una carga la repele y la otra carga la atrae. Entonces vamos a tener unas líneas de campo distintas, en el que la carga se va a ir moviendo así, de manera un poco circular, y va a generar entonces ese movimiento. Y eso es generado por las cargas que puse. Entonces, finalmente, mientras más cargas ponga, se va a ir como desconfigurando el sistema y van a generar un campo eléctrico distinto. Entonces, por ejemplo, esta carga lo empuja para allá, esta carga lo empuja para allá, esta carga lo empuja para allá. Todos lo empujan de manera distinta porque están unos más cerca que otros, ¿sí? Hay uno que tiene más carga que el otro. Entonces, la suma de todas estas direcciones me va a dar el campo final. ¿Ya? Esto es solo para que entiendan el concepto, ¿ya? ¿Cómo lo veo matemáticamente? El campo va a ser la fuerza entre dos cargas dividido en la carga que estoy viendo que ejerce el campo. Y si lo pongo de manera más matemática, me queda esta fórmula que está acá. Que el campo es la constante por la carga que genera el campo por dividido en el radio al cuadrado. Entonces, esa carga es la carga que genera el campo y ese radio es la distancia a la que estoy midiendo el campo. Entonces, por ejemplo, aquí la distancia es desde esta carga hasta este punto, me da un campo, de esta carga a este punto me da otro campo, lo sumo y me da la flecha hacia abajo. ¿Sí? Y ahora terminamos con un ejercicio que nos dice, un electrón se mueve de manera uniforme y rectilínea, ingresa a un campo eléctrico uniforme de manera paralela a las líneas de fuerza de dicho campo, pero en sentido opuesto a ellas. De acuerdo a esta información, el movimiento del electrón en el interior del campo eléctrico será A, rectilíneo, parabólico, rectilíneo, parabólico, parabólico. En fin, vamos a ver. Dice que entra un electrón de manera uniforme, rectilínea, a un campo eléctrico uniforme de manera paralela a las líneas del campo. Entonces, ¿a qué se refiere primero con un campo eléctrico constante? Por ejemplo, este campo eléctrico es variable, depende del punto. Si veo este punto tiene un campo eléctrico y veo ese punto tiene otro campo eléctrico súper distinto. ¿Sí? Campo eléctrico me refiero a dónde se va a mover, ¿cierto? ¿Dónde se va a mover la partícula de prueba? Son cosas distintas, entonces no es un campo continuo. El campo continuo se representa con flechas paralelas, ¿sí? Entonces, en este caso, el campo eléctrico, de nuevo, es solamente la dirección que va a tomar una partícula de prueba positiva. Si pongo una partícula positiva acá, se va a mover para allá. Y eso es lo que me dice el campo eléctrico, nada más, ¿sí? El campo de gravedad es lo mismo. Yo pongo una masa y la masa se va a mover en la dirección del campo, ¿sí? Y a eso se le llama campo. Y suena como pomposo, así como, oh, el campo eléctrico, no sé qué, pero no es eso. No es tan difícil, no es tan alejado. Es solamente la dirección que va a tomar porque
el espacio está siendo afectado por otra carga, ¿sí? Entonces, campo eléctrico continuo se refiere a esto, muchas líneas que van en una sola dirección. Entra un electrón paralelo al campo. Entonces voy a buscar el electrón de color distinto y de forma paralela, o sea, en la misma línea. Paralelo, sí, paralelo. Y además entra con dirección contraria, entonces va, si el campo va hacia mi derecha, el electrón va hacia mi izquierda. El electrón va con velocidad constante y nos están preguntando qué pasa con el electrón. Sabemos que el vector este de campo de fuerza, de campo eléctrico, describe el movimiento de una partícula negativa, ¿cierto? Perdón, positiva. Si pongo una partícula positiva, esto se va a mover para allá. ¿Qué pasa si pongo una partícula negativa? El electrón es negativo. Pasa todo lo contrario. Y eso es lo bueno de la física, que el signo solamente me da la dirección, ¿sí? Entonces, en este caso, el electrón se va a mover en la misma dirección en la que entró y va a comenzar a acelerar, ¿sí? Se mueve cada vez más rápido em, y en vez de desacelerar como hubiésemos pensado, como va en contra de las líneas, bueno, debería ir como frenándose y debería finalmente irse con las líneas del campo, pero no, porque eso le pasaría a una carga positiva. A una carga negativa, en vez de desacelerarse, iría cada vez más rápido. Entonces ahora buscamos cuál dice que cada vez va más rápido y es la A. Es un movimiento rectilíneo y con rapidez creciente. No es parabólico porque no entró de forma perpendicular. Entonces buscamos este otro que dice rectilíneo y dice con velocidad uniforme. No puede tener velocidad uniforme si es que está acelerando. Entonces nos quedamos con la A. ¿Ya? Ojalá, chiquillos, que hayan entendido. Em, Cualquier duda, usen el Facebook de Ciencias de Puntaje Nacional y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Ah, no, nada que ver. La próxima semana es 17. No va a haber clase el 17. Nos vemos en 2 semanas más. ¿Ya? Eso, chiquillos. Saludos y que tengan un rico 18. Pásenlo bien, zapatéenlo bien. Y eso. Chao.